Dice el texto entonces de la manera siguiente: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Voy entonces a Gálatas 1:15, donde establece y dice: pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Reitero el texto: pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Asignación de gracia. Padre, en este momento te glorificamos como lo hemos estado haciendo desde el principio. Gracias por cada nota que se ha desarrollado a través de este servicio. Los corazones, como decía la pastora Sania, habilítalos para recibir tu palabra, y este es un ruego que hacemos en nombre de Cristo el Señor. Amén. Y amén. Pues nos adentramos para compartir este tema en el día de hoy, que como le decía, a las 2 de la mañana el sueño me abandonó, tuve que levantarme, caminar en la casa, orar y decirle al Señor, a pesar de que llevaba 4 días, y le decía a mi esposa: wow, Dios me cargó con algo y quiero compartir esta palabra. Entonces, asignación especial. Este es un lenguaje que se está usando mucho en el curso de los días, en el caso específico de los predicadores itinerantes que van por diferentes congregaciones e iglesias compartiendo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, cuando hemos escuchado, tengo una asignación de parte de Dios, tengo una asignación especial, ¿qué es exactamente lo que se quiere significar? El diccionario de la Real Academia establece que asignación se trata del acto y el resultado de asignar, de indicar, establecer u otorgar aquello que corresponde. Da la idea de asignación también cuando se usa con referencia a conceder, distribuir o permitir algo. Entonces, cuando empezamos a mirar y a concebir lo que esto quiere significar, nos ubica en un orden específico y se amplía un poco más cuando estamos hablando de lo que son las asignaciones presupuestarias, ya sea de los estados o de los gobiernos. Los gobiernos tienen que hacer unas legislaciones para tratar entonces de hacer lo que son la distribución del presupuesto. Si esto es asignación por diferentes departamentos, diferentes ministerios, como lo hacen los estadistas. Pero también puede ser el presupuesto de una institución X, puede ser el de la familia o puede ser el presupuesto de corte y orden familiar. Ahora, cuando pensamos también en orden de asignación, tenemos que ubicarnos en lo referente a actividades o eventos de cortes donde se desarrolla en un país o en una ciudad en el orden específico. Y pudiéramos pensar en una asignación para los Juegos Panamericanos, por decir, para los Juegos Centroamericanos, para los Juegos del Caribe o para las Olimpiadas que ya se establecen a nivel mundial. Pero ¿qué pensar de un congreso con una asignación a un país específico y asignación o responsabilidad asignada a una persona para traer la disertación? ¿Qué pensar entonces de los congresos o aquellos eventos en las cumbres internacionales de jefes de Estado y de gobiernos, a las que nos tocó muchas veces asistir cuando trabajamos para la red de cadenas de hoteles Intercontinental? Entonces, pero también habla de asignación cuando se habla de una urgencia que demanda de un personal, llámese temporal o permanente. En la empresa para la que nosotros trabajamos, en el curso de las semanas vemos entrar muchas personas porque hay mucho trabajo en la compañía para la que trabajo. Y estas personas llegan, a veces están por una semana porque solamente son requeridas temporalmente para ayudarnos a avanzar y despachar los servicios que estamos comprometidos, como decíamos, o que tenemos asignados para diferentes empresas a las que le servimos a través de la institución a la que pertenecemos. Ahora, quisiera, verdad, que concibamos esto, pero es asignación de gracia. Cuando hablamos de gracia, y me acordaba el hermano Juan Grullón, de nuestra congregación de Remanente Fiel Dominicana, me acordaba algo ahorita y quiero, verdad, tocarlo esto de manera sucinta porque esto va a llegar para su momento. Cuando hablo de gracia, el diccionario define que gracia son las cualidades que hacen a una persona o una cosa que sea agradable. Oiga esto. Gracia son las cualidades que hacen que una persona o cosa sea agradable. Esa es la definición plana del diccionario. Pero cuando tomamos estos desde el contexto del griego charis, establece algo profundo. Es un don, un regalo o un ministerio que el Señor nos da sin merecerlo. Subraya esa parte. Y reitero,
Cuando hablo de gracia, estoy hablando en el griego charis, que es un regalo, un don, un ministerio que el Señor nos da sin nosotros merecerlo. Quiero que subraye sin merecerlo. Pero me gusta en el hebreo hanem, la traducción de la palabra gracia es Dios hacerse sustancia con alguien, un ser el que Él haya elegido, para desde esa esencia conducirlo a que cumpla su voluntad. Ojo con ello. Entonces, en virtud de lo que estamos nosotros apuntando y lo que queremos, ¿verdad?, que usted entienda en esta parte del consejo que vamos a ir señalando, esto tiene mucha significación. Ahorita decía de que tenemos un gran problema en la medida en que nosotros consideramos y planteamos de personas que están tomando esto como simplemente un principio para poder quizás establecerse, para tal vez de pronto posicionarse, para de pronto interpretarse que es un ser megamente especial, un iluminado, porque de momento el Señor le ha concedido, le ha dado algunas concepciones especiales. Yo creo que es importante que nosotros comprendamos esto y que empecemos a hacer un desmonte, yo diría no como están haciendo con el asunto del COVID-19 y la cuarentena. ¿Y esto a razón de qué? Porque se están haciendo lo que son los desmontes parciales, esos desmontes parciales que se están haciendo o esas aperturas parciales que se está diciendo que, bueno, aquí en el estado de New Jersey, el gobernador decía que las iglesias podemos dar servicios, pero desde nuestros parqueos. Las personas en los autos y nosotros desde la iglesia, la puerta de la iglesia, sacar bocinas y hacer los cultos desde las personas en sus carros, desde el parqueo de nuestras congregaciones. En Dominicana, para el partir del próximo día 2, pues se van a permitir un espacio de 25 personas, pero manejando protocolos según lo que se ha establecido. Tengo todavía que mirar otros detalles y conversar con los líderes en Dominicana para ver completamente el protocolo. Entonces, en la medida que nosotros podemos concebir ¿cómo se van manejando estas cosas a nivel particular? Pues algunos han interpretado que ellos tienen una concepción especial por algunos dones, algunos talentos, y quiero remitirme una vez más al texto de apertura. Ustedes son un pueblo especial. Cualquiera pudiera hacerse la idea de que somos especiales porque Dios nos eligió en preferencia de otros. Cualquiera pudiera pensar, y esto haría que muchos suban el pecho, como muchos están subiendo el pecho en este tiempo, creyéndose ser especial, seres iluminados, prácticamente bajados del cielo, porque el Señor los eligió, porque son especiales. Esta sola parte, muchos la internalizan y muchos dan la idea e interpretan que esto es justamente la causa de su elección. Ahora, dice el texto y sigue diciendo, Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Aleluya. Esto, ¿verdad?, hace que algunos se sientan, dirían un viejo dominicano, orondos. Que uno sube el pecho y se sienta, oye, me soy especial porque Dios me eligió por esto. Entonces, en el sentido de poder nosotros mirar, tendríamos entonces que hacer una internalización y preguntarnos, ¿por qué tener tal concepción? ¿Por qué interpretarnos que somos personas con esta categoría o características particulares que queremos hacer creer a otros que somos diferentes a todos, que somos como el aceite, que no nos mezclamos con el agua porque estamos en la parte de arriba, porque tenemos un don, un talento, un ministerio que el Señor nos haya asignado? Ojo con esto. Porque hablo entonces de que la asignación es eso, que Dios dispone, que Dios pone porque hay una necesidad específica y puso esto para que podamos entregarlo. Pensemos entonces personas con las que Dios tuvo algún nivel de concepción, a las que Dios eligió, a las que Dios tomó, a las que Dios llamó, a las que Dios prefirió. Ahora, ¿por qué los hizo? ¿Qué características especiales tenían estas personas para que el Señor se viera motivado a elegirlos? ¿Qué concepciones estas personas tenían en sí mismas para poderse sentir que ellos eran más especiales que los demás? ¿Acaso eran personas que no pisaban la tierra? ¿Acaso eran personas acabadas en perfección? ¿Acaso eran personas que tenían una parte divina encarnada en su humanidad? Permito considerar alguno de ellos. Ejemplo, Abraham. Note el texto sagrado que cuando habla el Señor a Abraham en Ur de los Caldeos,
establece y dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero si yo pienso que es Ur de los caldeos y me voy a la parte geográfica y me voy a la parte cultural de Ur, del caldeo, babilonio. Si Babilonia significa confusión, ¿de dónde el Señor está sacando a Abraham? ¿Cuál era la concepción especial que tenía? Si de hecho el tipo era un tipo confundido, si era un tipo que era un pagano, si era un tipo que era un pecador, era un tipo que tenía un código de procedimiento que no se ajustaba a los estándares del propósito del Señor para su vida, pero a Dios le plujo, ¿verdad? Algunos dirían le plació. Lo correcto es, a Dios le plujo elegir a Abraham. Lo saca, le manda a salir de Ur de los Caldeos, dice, a la tierra que yo te mostraré, de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y note que en una de esas concepciones especiales que el Señor hace, le dice, de manera especial le dice, yo te voy a hacer bendición, o sea, tú serás la bendición de las gentes. En ese contexto y sentido, el Señor le está diciendo a Abraham, yo quiero que estés claro y quiero que entiendas. En otras palabras, yo te estoy eligiendo por esto, estoy demandando de ti algo especial, no te estoy escogiendo porque tú fueras bueno allá. De hecho, un texto muy antiguo llamado Mitos Hebreos, establece que Abraham estaba como un monaguillo, ¿verdad?, al servicio de los sacerdotes paganos que había en Babilonia. Y que allí el ángel de Jehová habló con él y dijo, sal, lo que usted lee en Génesis 12:1. O sea, al orden. Dios hace esto con Abraham. Y sabemos ya todas las promesas que Dios le da a Abraham, porque Abraham, al escuchar la voz de Dios, decide obedecer y salir. Pensemos en Moisés. Alguien que no tenía, ¿verdad? Bueno, conforme lo que establece Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, era poderoso en palabras y en obras. Moisés, estudiado en las mejores universidades de Egipto para entonces. Moisés, el próximo al trono, si se quisiese. Moisés, el hijo de la hija del faraón. Moisés, el hombre que construyó las dos más grandes ciudades egipcias, Ramsés y Pitón, que se conocen. Moisés, este hombre con esta calidad de estadista, pero con un gran problema, una discapacidad ortológica, una discapacidad que era tartamudo, que era un gago, como diríamos nosotros en nuestro español, la verdad, o nuestro castellano. Entonces, en la medida que nosotros consideramos todo esto, este hombre con esta deficiencia, que al ser confrontado por el Señor y que además comete homicidio, mató a un hombre, este Moisés, que al ser confrontado por el Señor le dice, Señor, pero ¿quién soy yo? O sea, tú no eres el individuo mejor estudiado, no eres tú el estadista que está de Egipto, no eres tú la persona con la valía, con el valor y con tantas cosas. Señor, ¿quién soy yo? Y luego pregunta, ¿quién eres tú? Señor, ¿qué le voy a decir si la gente me dice quién te envía? Estoy hablando de Éxodo capítulo 3, verso 11 en adelante. Entonces, a medida que nosotros concebimos las excusas que Moisés presenta, él se está descalificando a sí mismo cuando el Señor lo está eligiendo. Note el texto que está diciendo, Dios los eligió a ustedes porque son el más especial. O sea, te estoy eligiendo porque eres tartamudo, te estoy eligiendo a Abraham porque eres pagano. Entonces, tenemos que concebir algunos detalles. ¿Qué pensar de David? De quien se habla más de David en la Biblia que de Jehová. Se habla más de David en la Biblia que de Jesús. Óigame, pero por ser un nombre que se recurre, que se menciona constantemente en la Biblia, no significa con esto que pueda ser el nombre más grande, porque ya usted y yo sabemos cuál es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en virtud de lo que esto señala, en virtud de lo que esto significa, Dios elige a este muchacho, hijo de una relación irregular de su padre con su madre, y un hombre que Dios lo elige y que tiene una situación de detalle que se convierte en una persona adúltera. Yo quiero que concibas esto. Y que también comete asesinato. Alguien al que Dios eligió y en la elección de Dios para su vida, en el desarrollo de su vida, prácticamente la parte cumbre de su desarrollo, vemos a este hombre cometer esta falta. Y usted dirá, ¿por qué entonces lo eligió Dios? Yo voy para allá. Podemos dar salto al Nuevo Testamento. Los discípulos del Maestro fueron elegidos por el Maestro cuando todos los maestros de entonces los rechazaron. ¿Usted me sigue? Alábelo aunque sea bajito, porque hay una realidad. Dios está eligiendo personas, no le está eligiendo por calidades que ellos en sí mismas puedan tener. Pablo está diciendo, Dios me eligió a mí. Y note, Pablo era un perseguidor
de la iglesia, un asesino de la iglesia. Hechos capítulo 8, verso 1 dice que los que mataban a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Pablo. Para entonces tenía solo 25 años. Este Pablo, el que nosotros vemos y leemos en la historia, era la persona que estaba comandando y dirigiendo el grupo de aquellos que lapidaron o mataron a pedradas a Esteban en aquel momento, Hechos capítulo 7. Entonces, cuando nosotros pensamos y miramos que este mismo Pablo está diciendo en el verso 15 de Gálatas 1, y a Dios que me eligió desde el vientre de mi madre, o como leí en la versión que estoy leyendo, la versión lenguaje sencillo, pero Dios me amó mucho desde antes de nacer, me eligió para que yo le sirva. Bendito sea el nombre del Señor. Pareciera ser como que Pablo tenía una amnesia. ¿Cómo que Dios te elige antes de nacer cuando tú dirigiste a matar a Esteban? ¿Cómo tú puedes decir que Dios te elige desde el vientre de tu madre cuando tú pediste cartas para ir a buscar, matar y meter preso y hasta matar a los que adoraban y servían al nombre del Señor? ¿Cómo dices que Dios te elige desde el vientre de tu madre? Ya le defino esto. Ahora, pero también, ¿sabes qué? En medio de todas estas dinámicas y situaciones que se van dando, Dios quiere que establezcamos y que estemos claros con esta asignación de gracia. Si ya dije que gracia es la disposición, ¿verdad?, de elegir personas, seleccionar personas de forma temporal o permanente. También es la distribución de recursos para cumplir algunos efectos, algunas situaciones. Entonces esto nos da algunas razones para que nosotros tengamos y estemos claros con referencia a lo que esto establece. Hemos visto, reitero, por mucho tiempo muchas personas autodescalificarse. Unos se descalifican al no aceptar la gracia del Señor. Porque reitero, si tomo gracia una vez más desde del griego, ¿qué es Dios darle un don, un ministerio, un favor a alguien que no lo merezca? Oye, tú y yo no merecíamos esta gracia. Hay una gracia que en esta mañana se estrenó y esta gracia nos ha hecho merecedores del favor divino. Señores, abrimos nuestros ojos cuando muchas personas perdió la vida en el día de hoy. Antes de amanecer muchas personas fallecieron. En este mismo instante muchas personas en el mundo están muriendo. Pero tú y yo todavía seguimos vivos. 11,000 litros de oxígeno respiramos durante el curso del día. 11,000 litros de oxígeno. Esto también es un regalo de gracia. ¿Y sabes algo? No es porque seamos seres especiales. No es porque seamos personas que el Señor mira nuestras perfecciones. No porque no seamos pecadores, porque seamos de pronto ángeles bajados del cielo. No es por eso que Dios nos otorga el favor de la vida. No por eso es que Dios nos otorga los 11,000 litros de oxígeno al día o de oxígeno. La realidad es que el Señor hace todo esto, como Él dice, porque éramos los más insignificantes. O sea, para la valoración de los demás, los más insignificantes. Aleluya. Yo no sé, y estoy hablándole a usted que me siga a través de Facebook Live. Habla usted que a través de Zoom está. ¿Dónde estaba usted antes de servir a Dios? ¿Dónde se encontraba usted? ¿Cuál era su cuadro de vida? ¿Cómo era su estilo familiar? Porque en la medida en la que nosotros podemos internalizar y hacer una retrospección, o sea, mirar hacia el pasado, podremos descubrir exactamente quiénes éramos, o podremos más bien recordar quiénes éramos. Porque en la medida en la que nosotros podamos recordar dónde estamos, dónde Dios nos ha traído, cómo Dios nos ha favorecido, dándonos la vida, dándonos la oportunidad. Una hermana, hablando con ella ayer, me decía testimonio de un chico que agarró y le asaltó a ella con su hija y le quitó a la niña un bolso donde llevaba un teléfono, ¿verdad?, inteligente, un teléfono algo costoso, y el tipo le arrastra y le quita, ya forza con el tipo para que no le lleve su teléfono, su cartera, su bolso con el teléfono dentro, y ella pelea con el muchacho y la mamá le quita la cartera y se la entrega al tipo y le dice: tú estás loca. O sea, estamos hablando de que en este particular, este muchacho también tiene una gracia, porque esta señora lo aborda dándole él un servicio y él lo mira y le dice: señora, ¿usted se acuerda de mí? Ella lo mira y de repente pues conecta, él dice: le doy gracias porque usted no me denunció a la policía. Es una gracia, una asignación de gracia para este muchacho. Porque hay otros que de pronto lo denuncian, otros terminan sus vidas. Él entonces dice: bueno, hice esto y estoy haciendo estos detalles. Ella le dijo: bueno, pues ciertamente Dios te da una oportunidad. Qué bueno entonces aprovechar las oportunidades. Entonces, en virtud de lo que estoy queriendo señalar, es que de pronto algunos de nosotros pudiera pensar que fuimos sacados de pronto del cielo. No voy a pensar de un monasterio, no voy a pensar de un convento, no voy a pensar que nos sean sacados traídos de la luna. No, nosotros salimos de una vida depravada, de una vida de pecado,
de una vida que reñía contra los principios eternos del cielo, de una vida que nos hacía vivir una vida como todos los demás, una vida condenada al infierno. A nosotros, hermanos queridos, el Señor nos eligió a pesar de todo esto, alcohólicos, promiscuos, mentirosos, vanidosos, orgullosos, arrogantes, religiosos, creyéndonos justificados por nuestras acciones. El Señor nos eligió justamente de ese estilo de vida, donde nosotros creíamos que nuestros estándares merecían el favor del cielo. Qué desafortunado es que de pronto en este siglo XXI aparezcan algunos que hayan tenido un delay mental, hayan tenido una amnesia, hayan borrado su pasado, se hayan olvidado de las calidades de personas que eran, y de pronto se han arrinconado y se han encrespado en una posición en las que a veces no se dan ni siquiera la oportunidad de pisar el suelo. Estoy hablando de esto porque es desafortunado, es muy desdichado, y yo creo que esto hasta es repulsivo ver la situación en la que muchos se colocan. Algunos porque están ostentando una posición política. Qué desafortunado es que se les olvida que salen del seno del pueblo, que salen de una clase social en la que de momento necesitan recordar en el orden específico de dónde ellos han venido. Por ello es importante que nosotros podamos interpretar esta asignación de gracia. Y otros que no puedo dejar de señalar en el contexto religioso, en el contexto ministerial, a algunos se les olvida que son personas que salen también del pueblo, de gentes con grandes deficiencias en el orden personal, que Dios los trajo desde una posición de donde sacó a todo el mundo. Dios tuvo que ensuciarse la mano para sacarnos del atolladero en el que vivíamos, como dice Ana, capítulo 2 del libro de primero de Samuel. Dios hace levantar al pobre del muladar para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Hay ministros que se les olvida esto. No es exactamente lo que Dios está queriendo que ocurra en este siglo XXI, y mucho menos en nosotros los creyentes, en nosotros los ministros. Por lo que estoy mirando y estoy apuntando sobre la necesidad de que nosotros concibamos que es exactamente lo que el Señor quiere. El Señor está esperando que algo empiece a producirse, que algo empiece a cambiar, que algo empiece a ser transformado en el orden de nuestras vidas, que algo empiece a alinearse al propósito perfecto del Señor, para que nosotros podamos ver el resultado de Dios cumplirse de una manera especial, que la veamos cumplirse y desarrollarse, pues en la medida en la que nosotros planteamos. Entonces, la medida que nosotros podemos mirar es la idea de que su voluntad perfecta está haciendo su voluntad, está obrando, está transformando, está cambiando, está concediendo que cosas mayúsculas en su propósito pasen. Pero ¿cuál es entonces la invitación? La invitación del Señor para todo, porque esta asignación de gracia tiene unas demandas, y la demanda número 1 es que haya humildad. ¿Escuchó usted? Humildad. No soy ministro porque soy alguien especial. No soy pastor porque sea alguien especial. No soy maestro porque sea alguien especial. No soy evangelista, apóstol, profeta porque sea un ser especial. Soy esto porque era el más despreciable de todo. Soy esto porque Dios miró mi condición humana. Soy esto porque el Señor miró mi incapacidad e imposibilidad de yo poder autolimpiarme de mis pecados. Él tuvo que meter la mano en el lodo para decirte: voy a sacar de la vida en la que tú estás para poderte colocar y permitirte el que estés en esta posición ahora. Ahora, ¿cuál debe ser mi condición? ¿Cuál debe ser mi actitud? Reitero, humildad. La palabra humildad, lo he dicho en repetidas conferencias, viene en la parte de la biología, se conoce como una bacteria llamada humus. El humus no es más que aquello que pudre la tierra hasta convertirla en tierra negra. Jesús, el maestro, dijo en Mateo 11:29, él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Usted se está dando cuenta de esto? Que hay personas que, a pesar de ostentar un cargo público o ostentar un ministerio, un don, un talento, no obtienen reposo porque son unos arrogantes. Pues lo antítesis o lo opuesto a la humildad es la arrogancia. Entonces la asignación de gracia tiene que ver con la humildad. Lo que lo sellará, lo que lo garantizará, lo que lo potenciará es el que nosotros mantengamos la humildad. Pero a veces tenemos el cargo, pero entonces queremos subir el pecho. Jesús le dijo a sus discípulos: óiganme, ustedes tienen que estar claros. Cuando había aquel debate maravilloso, Marcos capítulo 10, que iban por aquel camino polvoriento, donde ellos venían disputándose en el camino, después que la madre de Juan y de Jacobo, esposa de Zebedeo,
Salomé, hermana de María, que era medio loca, dice la historia que era lunática, le dice a Jesús, a su sobrino: yo quiero, mira, Señor, que cuando tu reino venga, mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Calcule, ¿qué pensarían los otros muchachos? Oh, pero vengan acá, esto porque son los primos de él, tienen concepciones especiales, ¿y nosotros qué? Nosotros entonces no tenemos esos favores porque no somos parte de la línea consanguínea, humanamente hablando, del maestro. Y venían disputando en el camino. Jesús le dice a ellos en ese camino polvoriento: óigame, los grandes de la tierra, la gente de la tierra, los grandes se hacen sentar por encima del pueblo, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser más grande entre ustedes tiene que aprender a ser el sirviente de todos. Me gusta porque dice tiene que ser el más pequeño. La palabra en griego es minos. La palabra minos significa ministro en español, ministro. Usted escuchó pastor, profeta, apóstol, ministro. Y está diciendo con esto que si vamos a ser los ministros, somos los pequeños, los siervos, no a los que le sirven. Y me permito hacer esto. No estoy hablando esto porque de pronto estoy aquí. Qué bueno que tengo, ¿verdad?, conectadas las congregaciones del remanente fiel, que gracias al Señor se desarrolló en Dominicana allí, que fundamos un grupo de personas allí hace ya 14 años. Entonces, a medida que nosotros podemos concebir y entender este hermoso principio, el Señor nos señala, el Señor nos alerta con referencia a esto. Esto para nosotros poder entender que tenemos que ser humildes. Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento está la soberbia y que antes de la caída está la altivez de espíritu. O sea, hay una recomendación y un llamado, porque la asignación de gracia demanda que nosotros seamos personas humildes. Sigo más. También demanda de ser direccionados. Aquí hay un detalle interesante. Demanda de ser personas direccionadas, o sea, que acepten directrices, que acepten direcciones, que acepten consejos, que acepten mentoría, que las pidan. Óigalo, porque de momento a veces hay personas que se creen ser el conocimiento en la universalidad de conocimientos acabados, como los escolásticos, ¿verdad? Estoy hablando por allá, por ese tiempo del siglo XIV, XV, XVI, donde estos pensaban que no había nadie que podía enseñarle nada a ellos. Y están metidos en esta posición de que ellos no necesitan nada porque ellos estudiaron bastante, han hecho tantos cursos, han hecho tantos diplomados, han hecho tantas maestrías, han hecho tantas licenciaturas, doctorados, no necesitan ser direccionados. La verdad es que cuando la gracia ha sido asignada a una persona, esta persona necesita ser direccionada. No puede desdeñar o desconsiderar o deshonrar a aquellos que están por encima suyo. No puede desconsiderarlo, tiene que buscar anuencia, tiene que buscar consejo, tiene que buscar consenso. Salomón establece y dice: en la reunión de ancianos está la sabiduría. No es un anciano, la reunión de ancianos está la sabiduría. Por ello es importante que busquemos esta dirección. Cuando pensamos en Pablo, que habla de esto en el capítulo 16 del libro de los Hechos, justo a la altura del verso 18, Pablo estaba en la ciudad de Troas. Estoy hablando del año 52. Pablo estaba en la ciudad de Troas. En esta ciudad de Troas estaba él con todo el deseo en su corazón de ir hasta Éfeso, primera ciudad de importancia de Asia Menor. Quiero ir a Éfeso, quiero ir a esta gran urbe, quiero ir a esta gran nación. Hello, predicadores itinerantes, ¿para dónde quieres ir? Sin embargo, el texto sagrado dice, Hechos 16:18, que el Espíritu Santo se lo impedía. Y le puso una visión de un varón macedonio que le dijo: pasa acá y ayúdanos. Pablo, queriendo ir a Tarso, no tuvo más remedio que decir: Señor, sí, Señor. O sea, yo soy un soldado raso. Donde tú quieras que yo vaya, yo iré. Yo no voy a hacer resistencia a lo que Dios quiera para mi vida. Yo voy a ir donde Dios me mande. Voy a decir lo que Dios me ordene. Voy a disponerme para lo que Dios quiera. Esa tiene que ser la actitud de alguien que tiene la asignación del cielo. Repito, no subir el pecho con arrogancia. No creerse la gran cosa. Es ser humilde para entender el propósito del Señor. Me encantaba escuchar a mi amigo Israel, cantante y pastor Israel Kelly, amigo desde pequeño, desde adolescentes que nos conocemos. Veo a este muchacho en una entrevista ayer y decía, en estos más de cerca de 10 años que tenía fuera de la música, Dios estaba produciendo el hombre que soy hoy. Y él decía, y de lo que se trata es de Cristo. Y sí, yo decía, sí, amén, hermano. Se trata de Cristo. No se trata de tu figura, no se trata de tu ministerio, no se trata de tu don ni de tu talento. No se trata de cómo Dios te usa. Porque me permito decirte, subir el pecho no es una opción. El Dios usa hasta el diablo.
Y de hecho, siempre he dicho que es el mejor siervo de Dios. Porque solo hace hasta donde Dios le dice. Nunca se excede. Hace solo hasta donde Dios le dice que haga. Sin embargo, usted y yo de repente somos usados por el Señor. Y hoy día muchos agarran y dicen, ponme la cámara para que la gente pueda ver el gran milagro que Dios me permite hacer. He estado en cumbres internacionales de ministros. Recuerdo que en una oportunidad estaba en una cumbre internacional y le decía a alguien, viendo a una hermana de aquí de los Estados Unidos hacer una administración en un gran hotel en mi país. Y decía, wow, tú imaginas a Jesús, el maestro, diciéndole a Pedro, Pedro, ¿tienes suficiente balance en tu móvil para que hagas ahora un live? Porque voy a orar para que sea sanado esta persona. Se voltea uno y me dice, yo creo que si él estuviera en este tiempo lo estuviera haciendo. Digo, hermano, ¿qué edad tú tienes? El que lo está hablando no lo está hablando por decirlo. Más de 30 años en el ministerio. Estoy hablando de que justamente el maestro hacía esto y a muchos decía, ni siquiera le digan a alguien lo que Dios ha hecho contigo. O sea, lo dejaba todo lo dejaba en el anonimato. La gente era la que hablaba. Él no decía, vengan, hagan esto, hagan aquello. Qué desafortunado que esto es lo que estamos teniendo en este tiempo para tratar de levantar luego de 1960 con lo que fue la reedición del humanismo del siglo XXI. Hemos estado entrando justamente a un culto a la persona y el Señor está aborreciendo esta parte porque la gloria no es para un predicador, la gloria no es para un pastor, no es para un apóstol, no es para un profeta, no es para un maestro, la gloria es para el Señor. Aleluya. Esta es la verdad de esta asignación de gracia. Esta asignación de gracia es la que va a traer gloria al Señor, a traer restauración al Dios de los cielos, al pueblo, a través de nuestro servicio absoluto a Él, de nuestra adoración absoluta a Él y no relativa. Por ello es importante que entendamos esto. El ser direccionado tiene que ver con esto. Pablo decía, yo quería ir hasta Éfeso, pero el Espíritu me lo impedía y me dijo, me puso la visión del varón macedonio que pase y lo ayudase. Aquel dichoso carcelero de Filipo, aquella muchacha encadenada por los demonios que la hacía adivinar, Lidia y estas mujeres y otros tantos que fueron salvados allí a través del ministerio de Pablo, el Señor los salvó. Es importante que nosotros estemos claros que en la medida que podemos interpretar la asignación de gracia, tenemos que desmontar nuestros egos personales, interpretar que esto no depende del título universitario que tengamos, no depende de nuestras pericias, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestros intelectos, no depende de nuestro magnetismo como persona, depende del depósito de gracia del Padre en cada uno de nosotros. Pero también demanda de obediencia. Aquí sí traigo la nota de mi hermano Juan Grullón. Pues Juan Grullón me recordaba que la palabra obediencia, como verdad lo hemos enseñado y gracias a Dios que él es un buen alumno, hemos enseñado que la palabra obediencia en el contexto hebreo es Shema. Pero cuando transliteramos el Shema al español, significa bajar la cabeza para poder escuchar con atención al que habla y no tener distracciones. El Señor está diciendo, y yo estoy esperando que haya eso en ti. Que si tienes asignación de gracia, bajes la cabeza para no tratar de tener interferencia. Me encantaba que el pastor Luis Molina, fundador de la iglesia en la que yo recibí a Jesús, una vez cuando yo iniciaba el pastorado lo invitamos a predicar y alguien se le acerca y le dice, pastor, wow, tremenda palabra. Y el pastor Luis Molina, hoy en la presencia del Señor, dijo, óyeme, yo soy como el Don Plin, un dominicanismo cualquiera. Yo soy como el Don Plin que no cojo salsa. Me encantó la respuesta de mi pastor, porque la realidad es esta. A veces si abrimos los oídos, vamos a escuchar a gentes diciendo cosas que van a alimentar nuestro ego, que muchas veces podrán hacernos caer de la gracia divina, que muchas veces haremos interpretación de que esto depende de nuestro background, depende de nuestros conocimientos, depende de cuántos libros hayamos leído, depende de nuestro, mi hermano, no depende de nada de esto. Por eso es que la obediencia tiene que estar absolutamente circunscrita a lo que el Señor ha dicho, conectados a ella para vivir por ella y antes de querer pretender hacer nuestras voluntades, asumir la del Padre, diciéndonos a nosotros mismos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, como dijo el salmista, Salmo 40. Verso 6. En la medida que nosotros podemos entender e interpretar la nota de lo que el texto sagrado está señalando, es fundamental. Porque en la medida en la que nuestras vidas estén conectadas al dicho del Señor, en la medida en la que nuestras vidas estén alineadas a la asignación con sus prerrogativas o sus demandas de gracia, esto nos hará a entender que toda gloria es del Señor, Dios es veraz, como dice Pablo, y todo hombre sigue siendo mentiroso, y eso no nos excluye a ninguno de nosotros.
En la medida que podemos interpretar esta asignación de gracia, nosotros tenemos que estar claro de algo que también precisa la asignación de gracia, y es el cuarto punto, y quiero circunscribirlo ahí, y es memoria. Memoria. Óigame, la memoria es fundamental. Ese tener recuerdo, ese saber quién era yo, ese saber de dónde vengo yo. Y como he dicho en muchas de nuestras conferencias de liderazgo, si borro mi pasado, no sabré hasta dónde habré llegado. Si borro mi punto de partida, no sabré cuánto he recorrido. Si borro mi pasado, no sabré cuánto he madurado. Si borro mi pasado, no sabré cuánto he crecido. Oh, gloria al nombre del Señor. La asignación de gracia tiene que estar conectada a la memoria primitiva, como dirían los neurólogos, hablando del cerebro triádico. Tener esa memoria de cosas que hacemos de forma instintiva, como dicen los neurólogos. Estoy queriendo apuntarles entonces tener memoria clara y categórica de quienes éramos antes de estar en la posición en las que estamos, pero al mismo tiempo saber que somos personas que estamos en una transición constante y permanente, porque he dicho en más de una oportunidad, al Eterno nos eligió, como él mismo dice, nos prefirió por encima de los demás, no porque fuéramos la gran cosa, nos prefirió simple y llanamente por nuestras incapacidades para poder darle gloria a él, porque cuando alguien es elegido por sus dones, talentos o ministerio, sus dones de gracia, de pronto sus facultades dirá, es que se trata de mí, yo soy el doctor, yo soy el licenciado, yo soy el que tengo tantos doctorados, tantas maestrías, yo soy la persona. Mi amor, Dios te elige justamente porque no eres eso. Dios te elige justamente porque no tienes ese background. Dios te elige justamente porque eres todo lo contrario. Dios te elige para poder decir, te elijo porque sé que me vas a dar a él gloria. Te elijo porque yo sé que va a ser un instrumento que reconocerá en todo momento que la gloria es mía, que todo ha sido posible porque lo he hecho a través de ti. Por ello es que cuando vuelvo a gracia, desde el contexto hebreo, Dios se hace sustancia con un ser humano y desde allí entonces lo conduce al cumplimiento de su voluntad. ¿Usted escuchó? Dios lo conduce hasta el cumplimiento de su voluntad porque él lo eligió. Note, Dios lo conduce, no él se conduce. No se debe, ni se trata, ni depende de usted, no depende de mí, no depende de nosotros. Depende de una gracia que el Señor, como dije, nos conmutó, nos asignó, nos señaló para que podamos articular y caminar en su perfecta voluntad. Por eso, como decía el maestro, cuando ustedes oren y digan, Padre, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, en la tierra. Siempre señalo la tierra, señalando el individuo, porque el nombre Adán significa tierra, significa humanidad. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, en mi humanidad. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, en mis decisiones. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, en mis proyectos. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en el ministerio, en la institución. Se haga, Señor, de acuerdo al orden que tú has establecido. El mayor de los problemas al siglo XXI es justamente esto, que queremos olvidar. Y a veces tenemos la gran problemática. Yo tuve un problema con eso hace 2 semanas en mi trabajo y lo explico. Tuve problemas yo en mi fuero interior. Yo veo que de pronto mi ex supervisor toma a un muchacho que llegó solo hace 15 días y lo está recomendando a la otra nave de la empresa para la que yo trabajo. Y yo digo, pero ¿y por qué él hace eso estando fulano que tiene más tiempo allí? Y el Señor me dijo, cállese la boca. Señor, literal me dijo, cállese. Y me dijo el Señor, tienes que recordar que tú eres más nuevo que muchos que están allá y yo puse gracia en ti para que él te recomendara por encima de aquello. Así que si a mí me dio porque él pusiera aquel antes que a los demás, ¿a usted qué le importa? En otras palabras, cállese. Óyeme, es que es importante que lo entendamos. Aquí no se trata de antigüedad en el servicio, se trata del que Dios quiera hacer. Oh, gloria a Dios por siempre. Alguien pudo haber llegado último a la fila y a Dios le da por colocarlo delante. Y a ti que, como le dijo el Señor a través de Moisés a Josué, si Dios quiera que todo el mundo fuera profeta en Israel, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa, varón? Si a mí me place colocar a alguien por encima de ti, esa es mi elección. ¿Cuál es el problema de nosotros los creyentes? ¿Cuál es el problema del humanismo del siglo XXI? Que todos estamos peleando por la posición del quítate tú para ponerme yo, sin entender que la asignación de gracia no depende de nosotros. Depende del propósito del Señor. Depende de la gracia divina. Depende de lo que Él quiera que se establezca y que se desarrolle. Quiero ir terminando por acción del tiempo.
En Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 4, en un mensaje a la iglesia de Éfeso, donde el Señor le exalta por todas las cosas buenas que la iglesia estaba haciendo. Cuando le dice: yo conozco tu ardua paciencia, tu trabajo, que has probado lo que quise ser apóstoles y no son, y lo has hallado mentiroso. O sea, la iglesia que tenía un arduo trabajo, tenía un discernimiento increíble porque había probado a los que decían ser apóstoles. Yo creo que no sé si hay iglesia de Éfeso para este tiempo, porque hoy hay muchos apóstoles. Y en la medida que miramos, que dice que lo ha probado y lo has hallado faltos. Pero luego el texto sagrado, y quiero, leer en esta versión, como dije, la Biblia, lenguaje sencillo, Apocalipsis 2, 4 y 5 establece y dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Oh, aleluya. No me amas tanto como al principio cuando te hiciste cristiano. Qué gran problema. ¿Dónde está nuestras vidas? ¿Dónde está el amor que sentíamos por Dios ayer? Cuando el Señor nos daba una palabra, caíamos de rodillas llorando. Hoy el Señor nos da una palabra y queremos subir el pecho y decir: lo que pasa es que el Señor, lo que pasa es que Dios me usa, lo que pasa es que yo pagué un precio. Eso es arrogancia. Cuando usted paga por algo, usted exige, pero si el Señor lo da por gracia, vuelvo al griego, un regalo, un don, talento, ministerio que tú no mereces, entonces lo menos que puede hacer es caerte temor y temblor porque no lo merecías. Jeremías 15:15 me encanta. Cuando recibe una palabra de Dios, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu espíritu se invocó sobre mí. Yo no me senté en compañía de burladores, no me senté en compañía de gente, no me sentí ser la gran cosa. Dice: yo me senté solo porque tu espíritu me hizo sentir indigno. Yo no me sentí digno de esa palabra. Mas sin embargo, que es lo correcto, no más sin embargo, porque es redundancia. Y es, por favor, estoy también, ¿verdad?, porque soy maestro. Nosotros podemos interpretar es que tener la idea, dice: yo me senté solo, no me senté en compañías de burladores, no me sentí con personas, yo me sentí solo, yo me sentí indigno, yo no me creía suficiente, yo no me creía ser alguien especial porque recibí esta palabra, porque la palabra, si te llega, lo menos que puede hacer es confrontarte. Si la palabra te llega, lo menos que puede hacer es sentir una confrontación entre tu vida y nuestras vidas de pecado con la perfección de la palabra de Dios. Le decía en estos días a alguien: sabes, es que te está comparando con el hermano, te estás comparando con el vecino, y la comparación tiene que ser vertical, no horizontal. Primero compararte verticalmente para mirarte horizontalmente y saber que si te comparas con el Cristo, eres tan imperfecto, eres digno de cualquier juicio divino. Sin embargo, nos comparamos con el que está al lado y decimos: es que yo no soy tan pecador como aquel, es que yo no cometo tantos errores como aquel, es que yo pasé por un proceso de capacitación, de preparación más que aquel, es que yo estudié en la universidad tal carrera, he hecho tal maestría, he hecho tal doctorado, he hecho tantos diplomados, y estamos, verdad, mirándonos y comparándonos con el que está al lado. Eso no se trata de usted y de mí, señores, hermanos, de ministros. Se trata del depósito de gracia, de esa asignación de gracia que el Señor tuvo a favor nuestro, sin considerar lo que antes éramos. Ahora, ¿qué recomendación le da a la iglesia de Éfeso, que le dice que no le amaba tanto como antes cuando se hicieron cristianos? Le dice: por eso acuérdate de cómo eras antes. ¿Usted está aquí? ¿Usted me está siguiendo? Acuérdese de cómo usted era antes. Que es posible que usted era un mentiroso, es posible que usted tuviera que estar de un alcohol a otro, de un tabaco de marihuana, o no sé si de un polvo de cocaína, no sé si estaba en un prostíbulo, no sé si estaba en una vida de amargura, no sé si estaba alcoholizado, no sé si estaba en una vida disoluta, en una vida de insatisfacciones, en una vida de querer saltar de un lugar a otro para tratar de llenar el hueco. Bueno, no es que haya un vacío en el interior, ninguna persona tiene un vacío, porque el vacío que aparentemente Cristo no llena, se está llenando con cosas. O sea, no hay un vacío per se. La gente está llenándolo con cosas, está llenándolo con alcohol, lo está llenando con modas, lo está llenando con vanidades, lo está llenando con mentira, con adulterio, con muchísimas cosas, con fornicación, con juegos, pero lo está llenando el hueco en su interior. En la medida que nosotros podemos internalizar esto, mis santos y caros hermanos que en Cristo, iglesia, familia, remanente fiel, óigame, Dios está esperando, el Eterno está esperando que nosotros podamos internalizar esto. Óigame, ya los ministros con nosotros a través de las redes sociales, Dios está esperando que internalicemos esto. No se trata de usted ni se trata de mí. Él está diciendo: acuérdate cómo eras antes, vuelve a obedecer
a Dios, vuelve a obedecer a Dios, vuelve a obedecer a Dios. Le está diciendo esto porque ha habido un problema en la obediencia. La obediencia se ha ido generando y se ha ido presentando circunstancialmente. La obediencia ha sido condicionada a si las cosas me convienen o no me convienen. Yo me comprometo con una cosa levantando mis manos y luego lo puedo abortar porque de pronto mis intereses cambian. No es lo que dice el texto sagrado. Salmo 15, verso 1 hasta el 3, al 4, está diciendo en orden específico: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice el texto: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ante el cual el vil es menospreciado. Dice el verso 4 para cerrar la cita: aquel que aún jurando en daño propio no por eso cambia. O sea, si te empeñaste, si comprometiste tu palabra, tienes que cumplirla, porque no la hiciste delante de una persona, la hiciste ante la presencia de Dios. Jesús dijo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que sea más de esto, de mal procede. O sea, ya te empeñaste en palabra, tienes que cumplir. Yo en estos días tenía tanta carga porque estaba estando en todos los programas, tanto programas en República Dominicana, tanto programas aquí, haciendo live. Llegaba del trabajo tarde, me levanto a las 4 de la mañana, voy a mi trabajo, a veces trabajo 12 horas, llego hasta aquí a la casa explotado después de tanto tiempo de trabajo, y me había empeñado para hacer una conferencia y terminé de esa conferencia, pasé de esa conferencia a otra y luego fui a una tercera conferencia y le decía a la persona: ¿sabes por qué estoy aquí? Porque te había dicho que yo iba a estar. Y como empeñé mi palabra, ya no es si yo me siento bien o me siento mal, fue que yo empeñé la palabra y lo que Dios me ha enseñado de ella a mí me pesa. No es contigo el compromiso, es con el Dios al que sirvo que el compromiso. ¿Usted me está entendiendo? Hay muchos que han levantado la mano y han dicho: Señor, sí, yo acepto lo que tú quieras. Pero las circunstancias empiezan a cambiar y ellos también cambian. Su fidelidad está condicionada a las circunstancias. De pronto sus intereses cambian, igual cambian sus prioridades. Cuando usted y yo podemos estar claros y entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar, por qué la asignación fue dada a nuestras vidas, el Señor está diciendo: tienes que entender que tienes que comprometerte a hacer lo que yo demando. Por eso Él dice: vuelve a hacer como eras antes. Vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Aleluya. ¿Cuántos como al principio llegaron mansos y humildes? ¿Cuántos al principio llegaron que hasta les costaba subir el tono de la voz? Cuando al principio estaban como los soldados rasos cuando son alistados: Señor, sí, Señor. Están tan dispuestos, pero en la medida que pasa el tiempo ya no están tan dispuestos. Y con esto no quiere significar que no se hayan incrementado los compromisos. Todo el mundo tiene compromisos. ¿Sabes cuál es el problema? Que el sistema y orden de prioridades han cambiado. Ya no se ama al Señor y al Eterno como se le amaba antes. Y ahí comienza el gran detalle. Antes había tiempo para Dios. No importa, llegábamos cansados, nos íbamos para la iglesia. Ahora ya las cosas van cambiando. Ya como que ahora hay que pensarlo 2 veces. Bueno, yo no he vivido esa etapa todavía en 34 años y tanto que el Señor me concede de servirle a Él. Todavía no he vivido esa etapa. Todo el que me conoce sabe que desde mi juventud, de mi adolescencia, soy madrugador para orar. Esto lo hago desde mi infancia. En la medida que podemos entender y conectar con lo de Dios, y mi pasión por las cosas de Dios no ha mermado, crece más cada día. Mi pasión por las escrituras está como recuerdo que recibí a Jesús el 12 de enero 86 y el día 13 lo que hice el día entero fue leer la Biblia. Y esto ha sido por estos 34 y tantos años que llevamos de servir a Dios. Esta misma motivación y deseo. ¿Por qué? Porque sabemos que para conocer al Eterno hay que conocerlo a través de su palabra. Para poder ser santos solo podemos hacerlo a través de su palabra. Pero Él sigue más: si no lo haces, iré a castigarte y quitaré el candelero de su lugar. Yo quiero que tomes esto en cuenta, porque cuando Él está diciendo aquí: si no haces, ¿qué cosa? Si no te acuerdas como eras antes de que te conociera, si no te acuerdas como eras al principio, como Él lo dice allí, si no vuelves a obedecer como antes, si no dejas de comportarte mal o de hacerlo mal, yo iré pronto a castigarte. Y yo creo que, como dice Salomón, que el padre tiene que ser madrugador en castigar a su hijo. Y la palabra aquí está diciendo es darle la disciplina oportuna y temprana. Si el padre pone esto en el corazón de Salomón, lo está poniendo porque él mismo está diciendo: yo iré pronto a hacer las correcciones que tengo que hacer. La realidad es que el método que el Señor utiliza a veces no nos gusta. El método que el Señor usa a veces no nos es agradable.
Pregúntenselo a Abraham. A Abraham, antes de ser Abraham, bueno, después de ser Abraham, porque ya había nacido Isaac, él le dice: vas a sacrificarme tu hijo en el lugar que yo escoja. Y la palabra Moriah, monte Moriah, cuando translitero al español, significa aflicción escogida. O sea, la aflicción que yo escogí para ti es que me sacrifiques a tu hijo. O sea, no es la prueba que tú quieras, mi hijo. Yo voy a castigarte con la prueba que yo entienda. Ya la prueba que yo haya elegido, que yo haya diseñado para ti. Primera de Corintios 10:13 todavía señala una esperanza aquí, porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir, y que juntamente con la prueba nos ha dado una salida. O sea, el texto sagrado está diciendo que a pesar de ello, Dios ha diseñado una prueba, ha diseñado algo para devolvernos a reconectar con Él como al principio, porque la asignación de gracia es que terminemos, como dijo el maestro, el Hijo del Hombre, mi comida y mi bebida es que haga la obra del que me envió y que la termine. Aleluya. Está diciendo esto, o sea, tú tienes una asignación, tienes que terminar la asignación. Y el Señor, para hacerlo, como dije que la palabra gracia en hebreo es Dios hacerse sustancia con el hombre y desde allí conducirlo al cumplimiento de su voluntad, pues Él te está diciendo: te lo voy a hacer entender. Salmos 32, 8 al 10. Te voy a hacer entender diligentemente el camino por el que debes andar, porque sobre ti fijé mis ojos. No seas como el burro, como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestos y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al justo lo rodeará mi misericordia, dice el Señor. Cierra el verso 10 del Salmos 32. Está diciendo entonces el Señor con esto que Él tiene un programa perfecto, porque cuando Él asignó una gracia, me encanta, porque muchos podemos escudar, transferir y decir: esto no es para mí. El Señor te eligió a ti, hermano querido, hermana querida, amigo, usted que me escucha. Dios lo eligió a usted. Y un amigo dirá: pastor, ¿y usted cree que Dios me eligió a mí, un borrachón como yo, un bebedor como yo, un mujeriego como yo, un jugador como yo? ¿Usted cree que Dios me eligió a mí? ¿Alguien con tanta corrupción como yo? Sí, hermano, amigo, Dios te eligió a ti. Pablo dice en Romanos 8:5: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la asignación y la selección de esta gracia, esta asignación nos fue entregada para que nosotros cumplamos el sueño de Dios. Pablo dice en Efesios 2:10 que Dios nos diseñó en Cristo antes de la fundación del mundo, nos eligió, fuimos predestinados de antes de la fundación del Cristo para que sigamos verdad, el diseño de Dios. Vamos a transliterar también el texto. O sea, en la medida que nosotros podemos mirar, Dios ha hecho una elección. Dios te ha elegido a ti. Y no me digas, ni te digas tú que tú no sirves. Porque el Señor elige justamente y escoge lo que no sirve para Él hacerlo algo de valor. Él tuvo que meter sus manos en el lodo. ¿Usted dónde tú crees que sacan los diamantes? El diamante lo sacan de una mina, pero esa mina es todo lodo feo. Es una piedra fea, hasta que lo llevan al taller y empiezan a pulirlo, a quitarle todo aquella impureza que tiene. Eso es lo que se hace con el oro. Y nosotros que tuvimos un tiempo trabajando ahí en the Rockefeller Center y mirábamos tanto oro que llegaba del África, señores, estábamos mirando cómo se procesa parte de este oro allí, y los cortadores del diamante, y cómo trabajan todos aquellos allí, y miramos cómo ellos hacían este trabajo, y miramos diferentes piedras, diferentes tamaños, diferentes costos, valores. Sin embargo, te estoy queriendo significar que el Dios eterno le plujo escogerte a ti. Por eso vuelvo al texto de apertura. Está diciendo el texto acá: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fuesen su pueblo preferido. Pero si Dios los eligió, no fue por ustedes porque fueran el pueblo más importante. Al contrario, eran porque eran insignificantes. ¿Y tú sabes lo que significa insignificante? Algo que no tiene valor. Algo que no tiene ningún mérito, algo que no tiene ninguna plusvalía, vamos a decirlo así, no alcanza ni adquiere valores, que eso es hablar en términos, ¿verdad?, financieros. No tienes este valor, no tienes esta calidad, no tienes ni siquiera un principio moral. Dios te elige porque a Él le dio, a Él le dio por elegirte. Yo no sé qué amor es el de Dios tan obstinado.
Le damos todos los días más de 1.000 millones de razones para que nos deseches. Y Él sigue encontrando más de 1.000 millones de razones para seguirnos amando. Aleluya. Es que no depende de ti. Esta asignación de gracia depende de que el Cristo de la gloria ofrendó su vida en el Calvario para podernos redimir. Y el Señor nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida, como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, nos dio vida juntamente con Él. Aleluya. Entonces, en la medida que nosotros podemos entender esta nota, Él está diciendo: esto hizo el Señor, dándole tantos motivos, tantas razones para que Él nos deseche. Él sigue diciendo: te estoy mostrando mi amor y mi misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Él mira nuestras imperfecciones, y esto lo digo porque dije ahorita que si David, siendo aquel muchacho que el Señor eligió, aquel muchachito amargado, aquel muchachito que tenía algunos problemas de identidad, aquel muchachito que por no ser el hijo de la señora de la casa, lo mandaron a cuidar las ovejas, haciendo asignación de él de un trabajo de los que eran esclavos. De acá su propio padre se le olvidó que el Davidcito estaba en el monte. Cuando el Señor envió allí al sacerdote, juez y profeta Samuel, en capítulo 16 de primero de Samuel, y lo manda a la casa, a su propio padre se le olvida. Y Samuel es el que tiene que decirle: bueno, mira, mi hijo, Dios me envió a este lugar y yo sé que Dios no se equivoca. No tiene tu otro muchacho por ahí. Ah, verdad, yo tengo a Davidcito por allá, mándalo a buscar porque ese es. Y no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Dios ahí te está dando una asignación especial. Te está invitando a sentarte a la mesa. Recuerda, no por quien tú eres, no por tus dones, es por quien es Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando el Señor empieza a mirar y a plantear esto en sí mismo, Él te eligió porque eras insignificante y dice: te voy a dar un valor. Pero una vez te doy un valor, no haga como David. No te olvides de quién tú eras antes de ser conocido por el Señor. No te olvides de quién eras antes de ser limpiado por la gracia. No te olvides de quién eras antes de ser alcanzado por el favor del cielo. Yo he visto a unas personas servir a Dios y separarse de Él, se desfiguran, como que se le va, se apagan. Eso lo he visto mis ojos por estos años. Gente que usted lo ve con un brillo especial. Y a muchos le he dicho: ¿sabes algo? La gente te va a buscar no por quien tú eres. La gente te va a buscar por lo que Dios depositó de Él dentro tuyo. Alabado sea Dios. Esta es la asignación de gracia. Dios te asignó una gracia especial, amado. Dios te asignó una gracia especial. Te puso en la iglesia, te puso a su servicio, te puso en un ministerio, te puso a hacer algo para su obra. No creas que esto es tuyo. Esto es solo del Señor. Y a Él solo sea la gloria. A Él solo sea la gloria. ¿Sabes algo? Al final de la película van a salir los créditos, como lo he dicho en otras prédicas nuestras. Van a salir los créditos. Pero ¿sabes cuál es el crédito que va a salir del protagonista de la historia? ¿Sabes qué? No va a ser tú por tu ministerio. No voy a ser yo por el mío. No vamos a ser ninguno de nosotros. El crédito que va a salir con el nombre grandote es Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Gloria a su nombre! Ese es el nombre que va a salir. Va a salir por encima de todo. Y los nombres con los créditos chiquititos van a salir. Ahí va a salir tuyo, el mío, que van a ser letritas indescriptibles. No vamos a poder leerla. No se va a poder leer nuestros nombres, porque el nombre que tiene que verse es Cristo, porque no es tu obra, es la obra de Cristo en nosotros. Por eso Pablo puede decirlo, segunda de Corintios capítulo 4 verso 6, él está diciendo: porque a Dios le plujo depositar en un vaso de barro el tesoro. Dios depositó un tesoro en un vaso de barro para que la excelencia del conocimiento, no de mi maestría, no de mi doctorado, no de mi licenciatura, no de mis posgrados, no de mis diplomados, para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y no sea de nosotros. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere que se entienda en este tiempo. Pero tenemos un gran problema, una gran batalla por los medios de comunicación. Y ojo con ello, yo soy comunicador, pero siempre he desmontado esto por el hecho de que la verdad es que aquí no importa, hermanos queridos, cuánto diga la gente por allá, cuánto nos están diciendo que merecemos algo. ¿Sabe lo que merecemos? Un rayo que nos parta. Porque no nos ha elegido Dios porque seamos mejores que alguien más. Él nos eligió porque a Él le dio la gana, perdón el peyorativo, porque Él le plujo. Él lo hizo de esta manera. Él nos vio perdidos, sin esperanza, amargado, afligido.
Él nos vio envueltos en nuestras vidas disolutas. Él nos vio infelices, nos vio desdichados, nos vio miserables, nos vio condenados irremisiblemente al infierno. Y le dio por meter la mano allá y traernos, limpiarnos, purificarnos, santificarnos. Y ahora queremos subir el pecho porque soy el pastor, soy el doctor, soy el licenciado, soy el maestro, soy el ingeniero, soy el abogado. Al Dios del cielo no nos eligió por eso. Nos eligió porque nos vio perdidos y sin apelación al infierno. Y quiso salvarnos por su obra de gracia. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Es decir, Señor, no a nosotros, como dice el salmista, no a nosotros, sino a ti sea la gloria, sino a ti sea la gloria, no a nosotros, Padre. Esta asignación de gracia es para gloria de Dios. Esta asignación de gracia es para ministrarle a los demás, pero con humildad, no creernos nosotros las estrellas del show, que hay que ponernos alfombra. Que ahora hay que exigir que si voy a ir a ministrar a algún lugar, a depositar la designación de Dios, tienen que ponerme alfombra, ponerme una canasta de fruta, depositarme un dinero en una cuenta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Señor no nos llamó para ser estrellas. Él nos llamó para ser siervos. Y si usted entiende que la palabra siervos, cuando vamos al contexto griego, ¿verdad? Huyo, significa alguien que no tiene derechos. Así yo no sé por qué tanto apelaciones en este tiempo. No sé cuál es el problema de tantos ministros para este tiempo. La verdad es que sí necesitamos entender que la gente necesita conocer a Cristo a través de nosotros. Yo creo, y me encanta que este tiempo de cuarentena, de este asunto del COVID-19, ha hecho que justamente todos estos individuos que Dios ha usado y se ha llamado, sean prácticamente colocados en el anonimato para que se entienda que es a Cristo al que hay que conocer y al cual hay que mostrarle al mundo. No la figura de nosotros, no la figura de un pastor, no la figura de un predicador, no de un apóstol, no de un profeta. Es la de Cristo. Y esta es como tiene que terminar la historia de hoy y la historia de este tiempo. Que conozcan, como dice el texto sagrado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ojo, que te conozcan a ti, no a Miguel Luperón. Que te conozcan a ti, Señor, no al apóstol y profeta. Que te conozcan a ti, no al líder de una congregación X. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que usted, ya concluyo con esta parte. Amigo, usted que está de frente con nosotros, los que nos siguen por Windows Live, Facebook Live, ya están allí. Los que están a través del Zoom, creyentes o no creyentes, necesitamos entender la asignación de la gracia del Dios de los cielos a favor de nuestras vidas y colocarnos en la posición correcta de entender que independientemente de nuestros desmanes, errores, pecados, a Dios le dio por elegirnos. Siéntase dichoso si Dios lo ha elegido, pero jamás olvide la calidad de ser persona humilde, obediente, mansa y de buena memoria. No olvides quién te dio la mano un día. No olvides quién te ministró un día. No olvides quién te instruyó un día, como dice Gálatas 6:6. En la medida que podemos entender esta nota, el Señor está queriendo acercarnos al destino final de su voluntad. Ora usted conmigo en esta hora. Soberano y Padre de amor, de bondad y misericordia. En esta hora te damos gracias, Señor, y estas son las más exhaustivas, Padre. Gracias porque nos concedes el alto honor, la oportunidad de compartir el consejo, de hablar tu palabra, Señor, de poder ministrar a tantas vidas en esta hora. Y las que sean ministradas a través de YouTube, a través del Facebook, a través de WhatsApp. Señor, gracias te damos, porque tus misericordias, Señor, va a traer niveles de resultados. Por lo que damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Gracias te damos en esta hora. Mira los que están detrás de sus móviles, de la media. Trata con ellos, Señor. Y que abran sus corazones para un encuentro personal contigo, Señor de los cielos. Y que entiendan que tú los has elegido para gloria de su nombre. Este ruego lo hacemos dando gracias en el nombre de Cristo el Señor. Amén.